Arrancamos con este análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante transformación de Solana, proyectándonos hacia mayo de 2026. Para quienes llevan tiempo siguiendo este espacio, seguro recuerdan esos días en los que a esta red se le llamaba, un poco en broma, un Ethereum killer que vivía cayéndose. Bueno, vamos a explorar cómo pasó de esa eterna fase beta a convertirse en la auténtica columna vertebral de la economía global de alta frecuencia. Pero antes de arrancar de lleno con los números, hay que hacer una pausa obligatoria. Es súper importante agradecer por este análisis al equipo de Bodega Bitcoin. De verdad, su investigación a fondo y cómo desglosaron estos datos son la base que hace posible toda esta presentación visual que estamos por ver. Y para que tengan claro el mapa de hoy, revisaremos el paso de beta a infraestructura global, el salto técnico que lo hizo posible, las narrativas dominantes, una balanza muy sincera de fortalezas y riesgos, y cerraremos con su tokenomics y lo que viene a futuro. Empezamos con el punto 1, de beta a infraestructura global. Dejemos atrás las dudas del pasado y veamos la escala monstruosa en la que opera esto hoy. Miren nada más esta cifra, $94. Ese es el valor de cotización actual. Y para ponerlo en perspectiva, esto no es solo un número bonito, la consolida sin lugar a dudas como la tercera criptomoneda más grande del mercado, sacando de la ecuación a las stablecoins, claro está. Pero, a ver, el precio es apenas la punta del iceberg. Lo que de verdad te vuela la cabeza es esto. Más de 2.000 millones de transacciones cada mes, fluyendo por el ecosistema sin interrupciones. Esto nos dice algo clave. La adopción ya no es solo especulación, es utilidad pura y dura en el mundo real. Y la locura no termina ahí. Esos miles de millones de transacciones mensuales nos llevan a la capacidad teórica que la red maneja ahora, más de 1 millón de transacciones por segundo. ¡1 millón! Literalmente esto cambia las reglas del juego por completo. Pasamos al punto 2, el salto técnico. La gran pregunta aquí es, ¿cómo lograron esto y resolvieron esas famosas caídas de la red para siempre? Bueno, aquí están los dos motores mágicos. Por un lado tenemos FireDancer, desarrollado por la gente de Jump Crypto, que es lo que inyecta esa capacidad tremenda de más de 1 millón de transacciones y, muy importante, la redundancia que tanto faltaba. Y por otro lado, la actualización Alpenglow. Esto es increíble, redujeron el tiempo de finalidad a solo 150 milisegundos. O sea, un parpadeo humano es más lento que eso. Con esta velocidad, la red se sienta a la mesa a competir de tú a tú con gigantes como Visa o el mismísimo Nasdaq. Llegamos al punto 3. Narrativas dominantes y casos de uso. A diferencia de otras redes que andan fragmentando su liquidez en un montón de capas secundarias, aquí la arquitectura es monolítica. Todo el show pasa en una sola capa rapidísima. Veamos quiénes la están usando. Primero está DePIN. Suena técnico, pero es básicamente gestionar hardware físico en todo el mundo usando blockchain. Piensen en Helium, democratizando las redes 5G, o Render, prestando poder de tarjetas gráficas para inteligencia artificial. La bajísima latencia de esta red es, de hecho, lo único capaz de aguantar ese flujo de datos a nivel global. Otro monstruo que está creciendo son los activos del mundo real, o RW. Como usar esta red es tan fácil y ridículamente barato, estamos hablando de fracciones de un centavo por transacción, ya han atraído más de 2.000 millones de dólares en acciones y bonos del tesoro tokenizados. De hecho, hoy por hoy tienen la mayor cantidad de usuarios con este tipo de activos en todo el ecosistema cripto. Y para cerrar esta sección, tenemos PayFi. Esto es una categoría totalmente nueva. Imagínense a pesos pesados de las finanzas tradicionales como Visa o Western Union, conectándose aquí para hacer liquidaciones instantáneas usando USDC. En palabras simples, es mover plata al otro lado del mundo con la misma velocidad con la que mandas un mensaje de texto. Sección 4. Fortalezas y riesgos actuales. Porque, claro, para que este análisis sea objetivo, tenemos que poner en la balanza todas estas hazañas técnicas contra los riesgos reales. No todo puede ser perfecto, ¿cierto? Si vemos este panorama completo, hay luces y sombras. En lo positivo, la escalabilidad es una locura, superando las 50.000 transacciones por segundo en uso normal, y el impacto institucional es enorme gracias a los ETFs activos. Pero ojo con las alertas. Los validadores activos han bajado a unos 900, y eso es un foco rojo para la descentralización. Además, esta misma velocidad atrae a cibercriminales. Tan solo en el primer semestre de 2025 vimos pérdidas de unos 250 millones de dólares por exploits en aplicaciones. Hay que tener eso muy en cuenta. Y esto nos lleva a lo que es verdaderamente su talón de Aquiles. A pesar de todo el éxito de FireDancer, la red es tan exigente a nivel de hardware que obliga a los validadores a concentrarse en grandes centros de datos. Esto es un riesgo sistémico gigante. Si esos servidores en la nube fallan o deciden censurar operaciones, la red entera podría verse en serios aprietos. Finalmente, el punto 5. Tokenomics
y el futuro. Ya entendiendo lo bueno y lo malo, vamos a ver cómo su economía interna logra capturar todo el valor de este uso masivo. El modelo económico aquí es súper interesante. Tienen una inflación que va bajando con el tiempo, pero la verdadera magia está en su mecanismo de quema. Se destruye para siempre exactamente el 50% de las comisiones de cada transacción. Esto significa que hay una presión deflacionaria que está matemáticamente amarrada al uso de la red. A más adopción masiva, más escaso se vuelve el activo. Lo que nos deja con una analogía que me parece brillante. Si pensamos en Ethereum, se ha consolidado como el oro digital. Es pesado, ultraseguro, ideal para liquidaciones institucionales. Pero esta red que acabamos de explorar se ha convertido en el vidrio digital. Es un conductor completamente transparente, sin fricciones y súper rápido. La infraestructura perfecta para que fluyan las transacciones del día a día de todo el planeta. Y para cerrar este recorrido analítico, hay algo que queda clarísimo. La época de dudar si esta red iba a sobrevivir o no ya es historia. La infraestructura está construida y funcionando. Así que mirando hacia este mayo de 2026, la verdadera pregunta que queda sobre la mesa es, con toda esta capacidad técnica metiéndose de lleno en pagos e infraestructura física, ¿qué tan rápido va a terminar absorbiendo sectores enteros de la economía tradicional? Definitivamente es algo que vamos a tener que seguir observando muy de cerca. Gracias por acompañarnos en esta explicación visual.